Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Por aquí andamos, Félix. Bien. A ver qué le contamos a la gente, qué hay por ahí. Tú me propones dos temas. Uno, el primero, hablar de la crisis del sindicalismo y hablar también de sindicalismo social. Para ello me has enviado unos artículos, los cuales he leído así deprisa y corriendo, pero supongo que tú nos vas a contar cosas y nada más a tu disposición. Empieza usted. Bueno, el tema del sindicalismo es un tema que obviamente en una radio como esta y una persona como yo que llevo afiliado a un sindicato muchos años, pues sin duda es un tema importante, ¿no? En estos momentos yo sí que creo que hay una crisis, sigue habiendo una crisis profunda del sindicalismo y que no acaba de encontrar la respuesta adecuada, ¿no? O sea, no sabemos cómo salir de la situación. De alguna manera, si tú ves los datos en general, pongamos por caso, en España, claro, sindicalismo antes del 75, 79, 79 es absurdo hablar, ¿no? Porque había los sindicatos verticales y me parece que, no sé si casi era obligatorio, me parece, aparte del sindicalismo que estaban juntos, patronos y obreros, pues era un poco absurdo. Sí. Pero, en cualquier caso, de lo que yo conozco, las estadísticas que se manejan en principio, pues parece que hay una lenta caída constante del sindicalismo. Es decir, no está creciendo, ¿no? Es decir, hubo por ahí tenía un artículo en que venían los datos, y en concreto en el caso de España, por ejemplo, me parece recordar en estos momentos que en el 1979 llegó a haber un momento determinado, incluso a ver si encuentro el artículo bien, porque si no, a ver el dato exacto, ¿verdad? Se llegó casi al 20% de población trabajadora afiliada a sindicatos, sindicalismo que empezó a crecer hasta el 90 aproximadamente, 99, estoy buscando el dato exacto para poder decírtelo, pero ahora el problema es que cuando tienes demasiadas cosas abiertas es que se te pierde la que quieres buscar en el momento determinado, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso sí que es cierto que tras una subida, aquí lo tengo ahora, ¿no? Muy rápida hasta 1980, que subió, yo digo, al principio era el 18%, llegó en España llegó casi al 44% de afiliación, empezó a caer hasta el 13% rápidamente en el 80%, y desde entonces subió un poco hasta 1990 y volvió a caer lentamente. En estos momentos estamos en las cifras más bajas, un 12% de afiliación. Un 12%. Vale. Quiere decirse, claro, está con un 12%, como no cabe la duda, pues es como si no hubiera nadie afiliado. Al final, es decir, no, porque no tienes... Está claro que la clase trabajadora en general no deposita en los sindicatos ningún marco de referencia al que poder acudir para mejorar sus condiciones. Es obvio, yo creo que eso lo sabemos todas las personas que algo nos informamos, de que el ataque a los sindicatos ha sido una constante del capitalismo, ¿no? Y no lo vamos a inventar ahora. Había lucha de clases. Es un término que a mucha gente no le acaba de gustar, sobre todo de derechas, ¿no? Pero la lucha de clases me parece que era obvio, ¿no? Es decir, los intereses de los trabajadores, de las personas que trabajaban, frente a los intereses de la parte empresarial, pues no coincidían. Y entonces eran en gran parte contradictorios, ¿no? Y eso se veía constantemente en todas las actividades cotidianas. Los sindicatos nacen como instrumentos de lucha y de asociación para hacer frente a... Y ejercen papeles muy sugerentes en muchos tiempos de la historia. Obviamente nunca han logrado en ningún sitio
subvertir el orden establecido, el capitalismo, que sería un poco la lucha del objetivo final de un sindicalismo de clase, de acabar con la sociedad de clases implantada por el capitalismo. Pues eso, claro, no se ha conseguido jamás, pero sí se ha conseguido situaciones de cierto equilibrio, ¿no?, en el reparto de la riqueza y tal. ¿Qué nos encontramos ahora en estos momentos? Pues bueno, una situación de fragilidad, ¿no? Tú sabes, la última jugada sucia de alguna forma para acabar con el poder sindical fue la famosa reforma de 1912, ¿no? de 2012, perdón, 1912, de 2012, que fue un palo duro para el sindicalismo. Es decir, además fue intencionado, no es que les saliera así, sino que iban de bruces contra. No hubo negociación en absoluto, simplemente se impuso la ley. Supongo que la capacidad de presionar de la parte empresarial, ¿no?, de la COE y otras organizaciones empresariales, pues sería más notable que la parte de los trabajadores. Y quizá donde más se notó, que fue una de las cosas que más daño hizo, yo creo, al sindicalismo en principio, fue en la casi decapitación de la negociación colectiva, ¿no? Porque al final el problema estriba en que los sindicatos suelen tener más implantación, como tú bien sabes, en empresas de más de 50 trabajadores. Sí, sí. Ya 50 me parecen pocos. Sí. No, en 50 al sindicalista se le conoce de inmediato, ¿no? Es decir, casi cara a cara. En una empresa con 2.000 o 3.000 trabajadores, pues puede haber la protección de un cierto anonimato, ¿no?, que te permita eludir la situación, ¿no? Digamos, la situación de vigilancia expresa a los que desempeñan tareas sindicales. Y entonces ahí quiero decirte que no, eso fue un palo. Estaba claro que era una de las promesas del gobierno actual, ¿no?, cuando retoman el poder, la derogación de la reforma laboral. Pero bueno, creo que gran parte de las personas que me escuchan saben que de alguna manera ciertos aspectos fundamentales de la reforma no se tocaron. Ni siquiera del todo el de la negociación colectiva, pero el otro tema grave para los trabajadores, que era la precariedad, es decir, la posibilidad de despido barato, pues al final aquí han recurrido a una argucia, que es los trabajos indefinidos, que permiten limpiar sobre todo las estadísticas, porque claro, un trabajo indefinido no es un trabajo permanente. Es otra cosa. Está claro, hay gente que lo confunde, indefinido No, la estadística lo confunde. con fijo, y no es lo mismo. No, no es fijo, es indefinido. Indefinido es que puede durar una semana o puede durar un año o toda la vida, pero No está definida la duración. no está definida la duración. El nombre lo dice, pero hay quien... Claro, ni siquiera tiene la seguridad jurídica de lo que se llama habitualmente los trabajos por obra y servicio. Sí. Se contratan, eso sabe, ¿no? Vamos a hacer, o sea, la reforma del Bernabéu, estas obras descomunales, ¿no? Sabes que va a haber trabajo 4 o 5 años y te trabajan asociado al trabajo de la... Y como encima hay muchas subcontratas ahí, pues cada subcontrata monta su correspondiente. Entonces, como digo, eso ni siquiera tampoco los llamados fijos discontinuos, ¿no? Bueno, era un trabajo de vigilante de piscinas. Vamos por caso. Tienes un trabajo todos los años que te dura 3 meses o 4, y luego te buscas unos trabajos con el correspondiente. A lo mejor tienes otro trabajo relacionado con el invierno, y bueno, tienes una seguridad laboral, porque cuando se vuelvan a abrir las piscinas tú vas con tu contrato y ahí están, ¿no? Sabes de qué va. Entonces, esto de lo indefinido, pues es la gracia del asunto. Indefinido casi es el famoso sistema de lingote. Yo le trabajo ahora le pago un contrato ahora por 5 minutos y luego ya veremos. Llega un momento que dice, no, es que no, usted no puede decirme. Y lo que es curioso, cómo se lo han entregado las correspondientes
bueno, los propios sindicatos que han firmado. Ellos sabrán, ¿no? Entonces, como digo, esos son ataques clarísimos, ¿no? Como fue un ataque clarísimo, yo creo, a la desaparición casi de las oficinas de empleo de las oficiales y la aparición de subcontratas, ¿no? Fue otro palo durísimo, porque eso ha ayudado profundamente a la flexibilización de los puestos de trabajo. Total, que estamos en unas condiciones complicadas, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que ha habido un cierto repunte, por ejemplo, ha crecido un cierto sindicalismo, está apuntando un cierto sindicalismo en las grandes tecnológicas, en Silicon Valley y tal, pero al final esas empresas sí que van a degüello, Amazon y compañía no acaban de consentir en absoluto que en sus empresas se hable de sindicalismo, en absoluto. Pero Amazon ni las otras compañías que tienen que hacer frente a... Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Pues no lo sé, luego la situación ha desaparecido, ha debilitado a la clase obrera y la primera responsabilidad procede, obviamente, y yo creo que eso no conviene nunca olvidarlo, entre comillas, al enemigo. Al enemigo que es la patronal, en definitiva, la clase dirigente, la que tú quieras, ¿no? Y eso no ha cambiado. Luego, claro, obviamente, uno podría decir que hay una responsabilidad de los propios sindicatos, ¿no? Los sindicatos no saben aterrizar en los intereses reales de los trabajadores y que los sindicatos se han convertido en máquinas más o menos burocráticas en las cuales lo importante es ganar representatividad y eso les permite ya unas ciertas prebendas concedidas por los sindicatos. El pasado día salía una noticia de que iban a vender una sede de la CGT, de la UGT, por 15 millones de euros. Una sede de la UGT, del patrimonio histórico, me imagino, porque del otro no debían de las cedidas por el Estado. Pero si es del Estado, son cedidas, no es en propiedad, ¿no? Están cedidas, el Estado decide que se va a vender a otro, me explico. O sea, porque la CGT en Madrid hasta mucho tiempo, ya nos vamos a ir a otro lado al final. Y era una decisión del Estado, pero el Estado había decidido vender el edificio a una empresa de construcción, tiendas, y te echan. Entonces. Pero eso era patrimonio del Estado cedido. El Estado cedido, claro. Cedido, ¿no? Es decir, que no era propiedad, en este caso de CGT. Me imagino que los otros, comisiones y UGT y los otros sindicatos, no se les regala el patrimonio para la vida y para que encima comercialicen si les apetece venderlo. Pero puede haber, o sea, sí pueden tener una parte de su patrimonio sindical que no es tal. Si es el histórico, por eso te decía si era el histórico, que eso los sindicatos de comisiones obreras están en el mismo edificio que el Ministerio de Trabajo, de Sanidad, me parece. En esa mole que hay ahí en el Paseo de Recoletos, en el Paseo del Prado. Están ahí, es decir, ese edificio, yo juraría, hay otro edificio enorme de la UGT que está en el edificio que yo juraría que desde luego está construido después de la guerra, bueno, pero mucho después. Sí, o sea que no es patrimonio acumulado. Mira, antes, no es patrimonio histórico, perdón. Claro, a abril del 39. Antes de abril del 39. No tiene nada que ver con eso. Entonces tiene que ver con que el Estado efectivamente calcula lo que habían perdido y entonces acuerda dar una serie de edificios en uso, con el derecho de uso, con cierta protección, ¿no? En ese caso sí es a cambio de bienes que le fueron enajenados o robados en la guerra civil, pues le compensan con, cosa que ha pasado muy bien con la UGT, que recibió un montón de dinero, de edificios, y no pasó con la CNT, que la han estado dando vueltas, negándoselo, cuando la CNT tenía entonces, en aquellos años, tantos afiliados, un poco más que la UGT. Por lo tanto, la sensación que tiene algo que ver con que la UGT hubo un tiempo que todos los del PSOE tenían la obligación de tener carnet de UGT. No sé si sigue siendo así. Si no es obligación, es casi pero era así el tiempo, ¿no? Sí.
Entonces me sospecho que puede ir por ahí. También me puedo sospechar que los sindicatos de la CNT tradicional, tampoco a lo mejor cuidaba tanto la cuestión de las notarías, la oficina de la propiedad, me explico, Sí, que igual no sí, lo cuidaba tanto, ¿eh? sí. Y pasaba olímpicamente, esto es mío y se acabó la historia, ¿no? Con cierta fuerza basada en sus. Entonces quiero decirte que una parte, como digo, puede proceder de que ha habido un sindicalismo que se ha desprestigiado de algún modo, ¿eh? Se ha desprestigiado en el sentido de que, claro, evidentemente eh, se ha terminado convirtiendo en una especie de sucursal. Yo lo he llamado algunas veces en este programa, ¿no? Una agencia de mediación en conflictos laborales. Mm. Agencia paraestatal de mediación en conflictos laborales. Un agente social. Sí, bueno, es un papel. Una organización que se dedica a mediar y a mantener en un cierto status quo. Se le otorga representatividad, se quiere que sean además dos concretamente, que no sean más. Se ponen unas cifras muy difíciles de conseguir para entrar a formar parte de las mesas negociadoras, etcétera, y no se considera representatividad lo que en política se considera representativo, que se habla incluso del 3%, del 5%. Sabes eso que en las autonomías, por ejemplo, con el 3% ya entras en el Parlamento en algunas, en otras se exige el 5%, pero en cualquier caso para el sindicalismo hay que superar el 10% es casi siempre, a nivel estatal además, ¿no? Claro, tienes que conseguir, por eso un sindicato como el nuestro lo tiene complicado. Lo tiene difícil, sí. Claro, porque te exige unas normas en virtud de las cuales tu representatividad no está legítimamente reconocida con porcentajes, ¿no? Entonces, sentarte en mesa de negociación, pues no te sientas. Otra cosa también es cierto es que en mi escasa experiencia en ese sentido, porque yo he sido liberado, pues he liberado 3 o 4 años, claro, era el sector público, cuidado, es distinto, porque la enseñanza, pero yo cuando acudí a las reuniones de la Junta de Sindical, vamos, aquello me parecía las pantomimas. No veía sentido a aquellas reuniones, no me parecían nada serio, ¿no? ¿Por? ¿Por qué? Pues porque no eran sitios en los que, es decir, al final eran eso, agencias de negociaciones de conflictos, prebendas y muchas veces centrado en cuestiones estrictamente internas de los sindicatos, ¿eh? No de los trabajadores representados por esos sindicatos, sino de alguna manera de otro estilo de cuestiones, ¿no? Entonces yo no creo que tuvieran, es decir, no me parecía un sitio capaz de organizar, coordinar estrategias de algo que es fundamental, el sindicalismo. El sindicalismo, si no mantiene una capacidad de lucha, no sé exactamente qué sentido tiene. Hmm. Porque al final hay un problema de fondo en estas cuestiones, para mí, de mucho interés, que es el problema de si los intereses de los empresarios y los trabajadores, así simplificando, ¿no?, los conjuntos que son muy variopintos en ambos lados, son contrarios o contradictorios. Si son contrarios, la posibilidad de llegar a acuerdos crece. Tú ganas, yo pierdo, hoy, mañana me toca al revés, vamos jugando y al final pues podríamos decir una cosa tan sencilla. No, mira, a ti te interesa como trabajadora que la empresa siga, y a mí como empresario me interesa que siga. Entonces, entre las dos partes debemos trabajar para que tú trabajes bien, que la empresa haga las cosas bien, y para que yo gane dinero y tú tienes trabajo estable. El problema estriba en que, que hay una parte de la cuestión que es que el capitalismo, y sobre todo tal como funciona hoy día, con una flexibilidad, una movilidad, un carácter especulativo muy notable, ya si alguna vez no lo estuvo claro, queda claro que los intereses son más bien contradictorios. Hmm. No, es que no tenemos los mismos intereses. Yo siempre he dicho el dato, que lo leí en alguna ocasión, y era que
cuando una empresa, una gran empresa, hacía un buen expediente de evaluación de empleo, expediente de evaluación de empleo suele implicar que echa al 10% de la plantilla. Al día siguiente sus acciones subían en la bolsa. Vaya. Claro, ya es notable que en gran parte de los noticiarios económicos la primera noticia sea las acciones de la bolsa. O sea que al 95% de la población le importa un carajo. Sí. Incluso a mí, que soy accionista del Banco de Santander, como una cuenta, Madre mía. así como 10 euros. Qué gente con pasta. Sí, tengo acciones por valor y me mandan una carta con toda la junta aquí para que... ¿Entiendes? Estoy a punto de regalársela, alguien te pase por el calle, pero es igual, ¿no? Pero vamos, evidentemente a mí me tiene sin cuidar. Eso le interesa a la junta accionista, le interesa a los que tienen más del 10 o el 15% de capital, que son los que al final van a votar, van a nombrar los miembros del consejo, y el resto, pues bueno, la gente le hace ilusión. Fue el sueño también de la democratización de la empresa a través del reparto de acciones entre los trabajadores, ¿no? Entonces, si tú admites que son intereses contrarios, pues tú podrías incrementar tu capacidad de presencia. Es posible en que el dato en Europa es muy claro, ¿no? Los dos países que son modélicos en muchas cosas, aunque últimamente uno descubre que en todas partes cuecen habas, ¿verdad? Que son Suecia y Noruega, ¿no? Es posible que Suecia con un 53%, no 67% de afiliación, que está cayendo, ¿eh? Va a tener en el mejor momento en el 92, el 86% de los trabajadores están afiliados. Esto aquí no lo hemos visto en una colocada de marihuana o de algún psicodélico un poco más potente ni por casualidad, ¿no? Y en Noruega en este momento está en el 49 y han llegado a estar, pero muy antiguamente en el 60, por ahí han llegado a estar, ¿no? Eso no se ha visto en ningún país, ¿eh? En los países del resto de Europa, Italia tiene un 32, bueno, Japón, no sé si es Japón, Japón tiene un 15, Estados Unidos un 10, existe. En el Reino Unido, en este cuadro está, el Reino Unido ahora tiene un 23. Es un país que tiene una tradición sindical también muy brutal. O sea, que llegó a tener el 52%, ¿no? Cuando fueron las grandes huelgas durísimas, ¿no? Entonces, quiere decirte que es posible que en esos países que ha habido en Suecia, que sí que hay unas políticas sociales fuertes, pues es posible que en esos países, de alguna manera, que duda cabe que pueda haber un sindicalismo de negociación, porque los intereses pueden no ser del todo contradictorios. El capitalismo conviene, es decir, en el fondo es el mismo, pero no es el mismo en todas partes del mundo, ¿eh? Hay capitalismos más salvajes, sí, y capitalismos, ¿no?, más contemporizadores, más moderados, ¿no? Que no la cogestión, me parece que lo llaman los alemanes, tiene su fundamento en Alemania, funciona de alguna manera, ¿eh? Y ahí puedes decir, bueno, aquí hay lo mismo, son intereses no contradictorios. Pero yo creo que el gran problema es que sí son contradictorios al final. Al final, y creo que ha estado claro en alguna de las derivas de la condición obrera, que es al final el modelo económico que vivimos y mucho más acentuado en su variable cada vez más especulativa, que es la dominante, en la que ya al final no sabe ni siquiera quiénes son los propietarios de qué. Porque entre las intermedias, las interpuestas y no sé qué, los fondos de inversión, ¿no?, pues puedes tener confusión, ¿no? Pero está claro que el ánimo de lucro y la necesidad de mantener muy elevada la extracción de plusvalía ha hecho que la precariedad del trabajo sea notable, ¿no? Entonces ha destruido aspectos fundamentales que sustentaban, de los que se mamaba el sindicalismo. Aspectos fundamentales, pues podría ser la idea de que cuando tenías un trabajo lo tenías un poco despartado la vida. Yo entraba en Lavarreiros y iba a morirme en Lavarreiros. Esto en este momento sí, no se lo cree sí. ni su padre. Es más, hay muchos trabajadores, sobre todo de un cierto nivel, que apuntan a la misma jugada.
soy precario, usted para mí es igual de precario, ¿no? Yo mañana me paso, estoy en LinkedIn, me paso y me contrata, ¿eh? Mi perfil, digo los que tienen ya un nivel de fuerza, ¿no? Entonces, que sí, la precariedad es una cosa que ha hecho mucho daño. Entonces, la especulación está de ánimo de lucro, de extracción de plusvalía, me parece que sigue siendo fuerte. Y quizá la falta de lo que nos está faltando a los sindicatos es capacidad de que los trabajadores perciban en el sindicalismo algo que les lleve a que merezca la pena pagar una cuota mensual, o menos. ¿eh? Al final, si vives de las cuotas, tienes cierta autonomía. Que al final los liberados no sean liberados, pagados por sueldos de dinero del Estado que vienen de esas prebendas, sino en todo caso sean que el sindicato invierte sus ahorros en toda la comunidad y luego lo gestiona adecuadamente sin hacer un ERE en su momento, evidentemente. Pero lo gestiona para tener gente contratada. Es decir, yo contrato unos abogados y había una película, aquella, era Paris Rosas, me parece, que salía un modelo de lucha sindical en Estados Unidos, era muy sugerente. Tenían gente pagada, de agitadores sindicales, y les valoraba su trabajo por huelgas ganadas, acciones hechas y eficacia, ¿no? Usted ha conseguido doblegar la cerviz de esta empresa, pues está bien pagado, ¿no? Productividad de agitador, bueno, lo que sea. Y hay que decirte que no se ha logrado, es decir, no hemos logrado. Entonces hay una acusación, yo creo que tiene una culpa grande de los sindicatos, la sospecha muy fundada, sobre todo relacionada con los más grandes, incluidos algunos de derechas, no de clase, como la CESIF, ¿no? Pongamos el caso. O uso indiscutible donde se sitúa, no lo tengo yo muy claro donde se sitúa, pero al final no parece que sea de clase. Y entonces, como te digo, son sindicatos que parece que son funcionarios del Estado. O sea, cogen el dinero que les llega a partir de sus participación en las elecciones sindicales, que les supone unas dotaciones económicas y les supone una serie de liberaciones, lo cual genera el círculo vicioso de que al final, y lo que yo sé, lo que yo he vivido con la enseñanza, sobre todo en una ocasión concreta, pero luego más adelante, la sospecha es que esos líderes sindicales o esos representantes sindicales que han obtenido una plaza de liberado, pues cuando negocian más sus propias prebendas. Así estamos. Y estamos en una situación en que, bueno, hay una... Me hablaba con una persona que está en movimientos sociales y me llevaba la atención sobre dice, no, si los gente de mi edad tiene 40 años, no 40 y algo más ya, pues 47. Y pertenece a esta gente muy de izquierda, de ecologistas, de estos movimientos, que tienen una cooperativa de salario, que es muy curiosa, es una cooperativa en que todos los que están en esa cooperativa ponen en común su salario. Entonces, cuando no tienen, no pasa nada. De la comuna que les ayuda, ¿no? Entonces, no es propiamente sindicalismo lo que hacen, simplemente hacen este tipo de gestión, ¿no? Y entonces me mencionaba la importancia que esta gente tiene más confianza en lo que se llama el sindicalismo social. De eso está viendo algo en estos momentos, relacionado con otros movimientos sociales que van para solucionar los problemas del precariado, los problemas de los gente que no tiene casa, la gente que está realmente al margen. Son gente que también trabaja, de pronto acude a donde están los inmigrantes sin papeles, que de hecho acuden como acudían los líderes sindicales de la CNT, ¿no? Iban a la plaza del pueblo, de un pueblo andaluz, pongamos por caso, pero podía ser, sobre todo en Andalucía, que había más jornaleros, ¿no? Y era el lugar donde aparecía un señor y tú, y tú venís y los demás, ya vemos mañana.
Y entonces los adoctrinaban, les predicaban la buena nueva, Salvochea y compañía, para conseguir que se apuntaran. Y hay gente que lo está haciendo en este momento, ¿no? Gente de ese que van pues a donde están los inmigrantes, que van a donde se reúnen los ciclistas estos que trabajan simplemente de reparto, ¿no? Sí. Y van pues un poco como si me apuras, como me puso él la imagen, ¿no? Yo, como los 12 apóstoles, ¿no? 4 desarrapados que van predicando la buena nueva, ¿eh? Vuelvo a repetir, como Fermín Porchea, que tiene un cierto aire de estilo, ¿no? Y además un aire reconocido, que no lo negaban, ¿no? Y intentan, pero al final, claro, es ir a donde está la gente que sufre de verdad. Intentar vincularla, oye, si nos unimos, igual conseguimos algo. Eso es lo que desgraciadamente no sale de esos centros sociales, Oficina de Derechos Sociales, la Ingobernable, ciertas actuaciones que hay por ahí que sí que están intentando levantar cosas. Hay un artículo muy sugerente, me parece que lo pasé, del Salto, ¿no? Lo que pasa es que es del 20, Pablo Carmona. del año 21, hace ya un tiempo. Pablo, sí, bueno, pero Ahora ahí está así. 22, sí. Se puede leer, no es un artículo de actualidad. Sí, porque este tema no es de, y si quiere lo comentamos, no es de mañana, ni de hoy, ¿no? Y además me he fijado ahora cuando te lo está repasando que encima es de uno, no diría un amigo, pero bueno, un casi amigo, que es Pablo Carmona, que está sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid con Carmona, ¿no? Con Carmena, no con Carmena, él es Carmona, ¿no? Y entonces son gente que está luchando ahí, en recuperar redes sociales, construir redes sociales en las que aquellos que están más vinculados o que están sufriendo las peores condiciones laborales o de vivienda o de subsistencia encuentren apoyo. Y posiblemente, es decir, dado que sindicatos como el nuestro, CGT, no ha logrado sacar tajada de ese desprestigio de los grandes sindicatos, no hemos crecido en proporción, es decir, casi se mantienen ellos. Bueno, se dice que se está creciendo algo, tanto el sindicalismo combativo en general está aumentando afiliación, pero no, como tú dices, no corresponde con el desprestigio. No, yo creo, a mí además esos datos me gustaría verlos, porque yo no los he visto. Yo sí sé que mi sindicato bueno, es lo que ha dice. crecido bastante, pero claro, mi sindicato en Madrid, claro, al final los sindicatos, acércate un poco, cada uno controla lo suyo, porque al final saber cuántos afiliados tiene un sindicato a veces es muy complicado, A veces es muy complicado, desgraciadamente. Pero el mío sí, por ejemplo, cuando yo empecé en el 85 éramos 24, estuve muy estancado mucho tiempo y desde que yo me he retirado un poco a jubilarme, porque claro, cuando te jubilas, la militancia estrictamente sindical se te complica. No estás al día. Para que quieras informarte, no lo vives, ¿no? Pero hemos pasado a 400 y pico. Éramos 180 y estamos en 400 y pico. No está mal, ¿no? Eso es que te has ido tú, la gente ha vuelto. ¿Eh? ¿Que por qué te has ido tú, la gente ha vuelto? Puede ser. No, porque ha entrado gente más joven que yo, claro, evidentemente. Y bueno, pues han sido más combativos, han sabido hacerlo y asunto resuelto. También porque hay un umbral crítico, Es decir, hay un momento, tienes que romper un techo para poder seguir creciendo. Si no. Entonces, yo no sé si este otro tipo de iniciativas, lo que se llama el sindicalismo social, va a sustituir al sindicalismo tradicional, pero sí que es posible que sustituya o que sea el ámbito en el que se va a desarrollar la lucha para cambiar el mundo, ¿no? Y la lucha para hacer presente cosas diferentes. Porque claro, no hemos comentado, ya hay que supongo que cerrar este tema, que los partidos, los sindicatos, en principio tradicionales, están vinculados a un partido, a la CNT, claro. Pero claro, si la UGT es dudosamente de clase, el PSOE, entiéndeme. Está claro, está claro. Nada, ¿no? Y los otros, claro, el Partido Comunista, bueno, era un mito, ¿no?
Era más un hombre que capitalizó muchas cosas, ¿no? Y se apropió de cosas que no eran suyas, absolutamente, pero tampoco en este momento el Partido Comunista, aparte que la izquierda tiene la capacidad de fragmentarse en pequeños cenáculos de líderes todos muy brillantes, ¿verdad? Esa postura, algunos casi de revistas de modas, ¿eh? Tanto hombres como mujeres, quiero decirte, pero en cualquier caso no hay partidos que se vinculen a una lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, está todo lo otro que quizá sí es con lo que se podría colaborar, ¿no? Y potenciar, porque es ahí donde de alguna manera se dan más condiciones en estos momentos, tienen más prestigio. Claro, como todo este tipo de cuestiones al final son muy volubles en el tiempo, es decir, aparecen, desaparecen según la fuerza de la crisis. Creo que eso está complicada la cuestión sindical. Bien, lo dejamos ahí. Ha sido un buen análisis el que has hecho. Como tú dices, hay que seguir viendo, esperando y las cosas pueden cambiar. No siempre es lo mismo, no tiene buena pinta, eso es cierto, pero quizás vengan tiempos diferentes y, como decían los más viejos del lugar, es importante mantener la llama por lo que pueda Sí. pasar, es decir, mantener por lo menos el lugar, el sitio, estar activos y que la gente decida, ¿no? Bien, Feli, vamos a dedicar 10, 15 minutos como mucho, porque hay algunos problemas técnicos que solucionar y no podemos alargarnos más tampoco, para hablar de periodismo lento. Es otro de los temas que me habías propuesto. Me has enviado un artículo que está en Ethic, que es una revista que se dedica, bueno, precisamente a ese periodismo, más al análisis, a la reflexión que a la actualidad rabiosa, que habla un poco del tema, ¿no? El desprestigio que está teniendo determinado periodismo, esa pelea por ser los primeros en dar la información, la exclusiva, a veces 5 minutos para ellos es fundamental, en mi medio ha aparecido 5 minutos antes que en el tuyo, etcétera, etcétera, y eso conlleva determinados riesgos de la propia información, no sea todo lo veraz y tenga la calidad que se necesita. Bien. Hablamos de periodismo lento. Sí, bueno, era bonito el artículo, era muy sugerente porque Sí. bueno, te permitía quizá hablar de cosas que dices, anda, pues tienen razón, anda, pues tienen razón, ¿no? Y quizá en estos momentos, estos últimos días, como lo de la reina Isabel ha sido espectacular. Claro, dices, de verdad, esto es posible que esté ocurriendo, ¿no? Es decir, que me ponga cuando me ponga, me estén hablando de ese tema, Sí. si no lo entiendo, se me escapa. Mm. Falta un carajo, es decir. Hombre, es un acontecimiento, ya lo sé, evidentemente. Es una persona que ha habido 92, 96 años, de los cuales 70 ha sido reina. Hombre, claro, y ha vivido muchas cosas, ¿no? Vale, bien, vale, me parece bien. Dedique usted una primera plana, pero un día, ¿no? Claro, que como tienen toda la bomba, la pompa y el boato, en cualquier caso es y entonces, hoy la sensación que te da de alguna manera el, ese programa de la televisión nacional de 24 horas, ¿no? Sí, Pues Radio 5 el bucle, ¿no? sí, 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 que puedes ver la misma noticia. Muy a- cortita y rápidamente y se ha acabado. Y en ningún momento tienes tiempo riguroso de reflexión, ¿no? y le falta la reflexión, le falta muchas veces el contexto, Claro, el por qué, es decir, analizar más que la noticia puntual, sí. eso además, hay algunos, es curioso, a ti te habrá pasado, supongo, como a mí en algún momento, eh, en la cuestión de vez en cuando un día, no sé por qué pongo el telediario de la 2 en televisión, es anda, si esto no sabía yo que había, ¿no? No Mm. sé si te ha pasado alguna vez. Hombre, que sabía que lo había así, ahora no sé si ni a qué hora lo hacen en estos Sigue momentos. siendo, ese telediario de pronto te suena distinto, Sí. cuenta otras cosas, que bueno, pues tiene su...
viene ahí el tema de la corta y la larga duración. Es decir, vivimos obsesionados por lo inmediato. Sí, y por la velocidad, la Por la rapidez. velocidad. Entonces, una de las frases que empleaba, que nos pasa a todas las personas, supongo yo, es estar delante de la pantalla, sacas un artículo y empiezas a mover el botón. Corre a toda velocidad, lees en diagonal. Bueno, ya la lectura de la prensa tradicional. Yo hice un curso de lectura rápida en su día y lo dejé porque me dijeron dos cosas que en principio me dejaban fuera, ¿no? Dice, uno es la poesía y la filosofía nunca se pueden leer deprisa. Digo, pues vale, yo soy filósofo, pues ya sabía, aquí no pinto nada y ya sabía yo que la filosofía deprisa no se puede leer. Y luego otro que los periódicos se leían en diagonal. Entonces, en diagonal, quiere decir, vas un tablet, coges 4 palas y has pillado de qué va la historia. Entonces, claro, era una no lectura, era simplemente una cuestión de... Y eso ya en tiempos de los periódicos, ¿no? Porque periódicos de papel, que ahora cada vez se manejan menos, ¿no? Se siguen manejando. Entonces, sí que hay una lectura rápida, pero claro, el problema en estos momentos es que la digitalización sí que nos ha generado a todos una sensación de la inmediatez. Y de la cantidad de información. En que además es absolutamente discutible cuál es la información relevante y la no relevante. Cuál es la información que puedes ver sucesos que tienen cierta relación con un tiempo más de larga duración o de media duración, que no se pasa ni hoy ni mañana, sino que, bueno, tienen perspectiva de que es una noticia que puede durar, que tiene perspectiva de ser rigurosa, y otras que son obviamente pues lo que aquí y ahora. Con el problema además que, claro, pasa con la cultura vinculada a todas las redes sociales, que se han convertido además en el origen de la información para mucha gente. Y las redes sociales, como tú sabes, lo importante es que la inmediatez de los seguidores que tengas. Entonces, a mí me comentan, yo tengo una relación con las redes sociales más relajada, ¿no? Publico de vez en cuando en Facebook, menos en Twitter, y tampoco me esmero demasiado, ¿no? Y publico lo que me da la gana y, bueno, si tengo 3 que dicen que me gusta, me parece muy bien. Y creo que alguna vez he tenido 120, pues ya, estoy ya a nivel de la paga, ¿no? Pues, no sé, el famoso oficial del reino, ¿no? Cuando, claro, hay otros de Facebook y de TikTok o de Twitter, Instagram. Instagram me hice Instagram simplemente para decirme de una persona y bueno, a verla y apoyarla. Porque ahí sí parece que se mueren, porque el que tenga 140 me gusta o 2000 en unos minutos, ya encima hay unos que monetarizan eso, los logaritmos, los algoritmos famosos, y sacas pasta de la cuestión. Pero viene esa sensación de superficialidad y de que la gente al final no se queda en las noticias más lentas. Se produce además ese problema de la infoobesidad. Al final, más que información, tienes ruido. Infoobesidad es el exceso de información. Al final es lo que hay ruido que no te da tiempo a distinguir, oye, aquí ha aparecido algo que tiene perspectiva de que pueda durar o no. O sea, pierdes esa capacidad y pierdes un poco, como digo, que a los que vivimos, como es mi caso, en ciudades como Madrid, es ese contagio de la vida deprisa, ¿no? Que parece que ves un semáforo y corres. O ves que oyes que llega el metro y corres. A no ser que te propongas, no, yo no voy a correr. Si viene un metro y no me coge a mí, es un problema que tiene el metro, no lo tengo yo. Pierde de mi honrosa compañía. Creo que esa sensación de la lentitud y esa sensación de buscar las informaciones de larga duración que cogen cosas, y en ese sentido sí que venía en el artículo ese del salto, que es aconsejable, me parece que sigue siendo en gran parte accesible a todo el mundo, el salto no siempre,
no siempre, pero hay cosas que yo por lo menos hasta accedí sin pagar y sin pedir permiso. Y sí que es bueno ver la prensa. Sabes que muchas veces te vas a precisamente artículos y noticias, no tanto de la prensa cuanto de una revista y tal, que son revistas. Bueno, hay gente esa de Conversation, por ejemplo. Bueno, le piden a otro tipo de personas que escriban sobre. Tienen otros problemas. Entonces creo que eso es lo que hay que intentar conseguir, ¿no? Un vivir con más sosiego. Sí. Más sosiego. Pero no solo en el periodismo y en la afirmación, en todo en general, ¿no? En todo en general, y en concreto, supongo que eso lo habréis planteado en algún momento en Radio Clara, ¿no? ¿Cómo llegas, que seas una información, o yo me lo planteo con esta oportunidad que me dais de hablar una vez por semana, ¿no? Este año estoy intentando cómo lograr que a la gente le pueda merecer la pena escuchar. Y sentir, oye, pues mira, está bien. Y a lo mejor lo escuchan porque están dando un paseo y se han puesto los micrófonos, ¿no? Cogen el podcast, ¿cómo se llama eso? Sí, podcast. El podcast y se lo escuchan en otro momento. Ahora estoy haciéndolo, yo a veces lo hago, estoy cocinando, pues bueno, pillé el podcast y me lo escucho. No podía escucharlo porque la hora justo que está no puedo, ¿no? Entonces sí que creo que conviene a la gente insistirle en la lectura pausada en primer lugar y en prestar atención a noticias, no de hoy, aquí y ahora, noticias que puedan tener más viso de continuidad. Y aprovecho por un poco forzando la relación, pero el otro día entré a ver la película Alcarrás. Sí. No sé si la has visto. No la he visto aún, no. 2 horas. ¿Y qué? Es una cosa de este tipo. Ahí son artistas, pero es un pueblo Sí, la conozco la historia. muy bonita, una gran película. Yo al principio digo, Dios mío, 2 horas. Toda película que dura más de 1 hora y media me parece ya un error, pero es igual. Y al final no me dormí en ningún momento, estuve atento, seguí de la vida cotidiana de la familia. O sea, de su vida cotidiana, pero claro, detrás de esa vida cotidiana hay un problema bueno, no voy a contar. No cuenta la película porque si no... No la cuento, no. Pues no la destripo. ¿No? Yo no hago spoiler, yo destripo en todo caso. Es una palabra que tiene más fuerza, ¿no? Sí. Es destripado la película. Has hecho un spoiler, es una... Entonces yo la recomiendo sobre todo porque te da esa sensación de la necesidad de recuperar el tiempo lento, que es el tiempo rural. El tiempo que se mide, que damos cuando se vaya a poner el sol. ¿No? Lo vemos en primavera. Claro, es decir, de alguna manera es otro concepto y no el tiempo del cronómetro absolutamente exacto cuando empezamos. Cuando yo te digo a veces, empezamos aproximadamente a las 6 al 18:03:45, ¿no? Empezamos a bromar con mucha gente. Vamos a quedar a esta hora, ¿no? Para vacilar un poco, no, vamos a quedar, ¿no? Y nos vemos. Entonces es la sugerencia eso, sobre el tiempo lento, las noticias lentas y la no inmediatez. Félix, hablando de tiempo, hoy tenemos que durar menos por asuntos técnicos que me han comunicado últimamente. Así que lo vamos a dejar por aquí. Invitar a la gente a la reflexión y si estaría bien que si puedes, si te apetece, colgáramos, o si no, a ver si lo puedo hacer yo con los enlaces que me has enviado, el artículo de Ética sobre periodismo lento. Puedo colgar los dos, porque es amigo, es bueno, el de Pablo Carmona, el sindicalismo social, sí, para que la gente explore eso. Sí, Porque vale. mi hijo, yo no me da tiempo, mi hijo quedó en mandarme más cosas, pero no sé, muchas cosas y tal, ¿no? Pero, y te mando también, lo subo a cuál, a la de... Al club de oyentes, en Al principio. club de oyentes. Sí. Vale. Pues subo los dos a lo largo de la mañana, ¿vale? Muy bien, Félix. Pues nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada. Algo pasará, seguro. Bueno, cosas pasan, pero que nos impida hablar, ¿vale? Muy bien. Vale, hasta entonces. Hasta entonces.